Recibió a los aspirantes a una diputación local por el distrito 17 ubicado en Benito Juárez para contrastar sus propuestas. Vamos a verlo. Los aspirantes a contender por el Distrito 17 en la delegación Benito Juárez expusieron las acciones que llevarán a cabo en materia de política y gobierno en caso de ser beneficiados con el voto de los habitantes de ese lugar. En su participación, Claudia Guadalupe Cato, del partido Nueva Alianza, indicó que sus acciones legislativas estarán enfocadas en educación y combate a la corrupción, políticas públicas y desarrollo urbano. El candidato sin partido, José Alfredo Díaz, resaltó que establecerá el sistema profesional de carrera policial para que los elementos estén mejor capacitados. Por su parte, Martín Iñiguez, del Partido Humanista, señaló que trabajará por tener una ciudad humana, una ciudad sostenible, solidaria y productiva, democrática y participativa. La candidata Paula Soto, de la candidatura Juntos Haremos Historia, indicó que trabajará para lograr igualdad entre hombres y mujeres en el Distrito 17. Por su parte, Emanuel Duprés, del Partido Verde Ecologista de México, hizo énfasis en que uno de los problemas en el Distrito 17 es el de la movilidad, por lo que propuso la correcta sincronización de los semáforos. Cristian Damián Bon, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, trabajará en una estrategia de reconstrucción gratuita para los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. En su participación, René Enrique Vivanco, del Partido Revolucionario Institucional, informó que trabajará por crear una ley cívica y de seguridad. Mariana Sánchez, 21 Noticias.